Durante siglos, el verdadero mensaje de Jesús estuvo oculto, no por casualidad, sino por un meticuloso esfuerzo por borrar su esencia. Un conocimiento demasiado poderoso para quienes deseaban controlar la fe y la verdad. En 1945, en un desierto egipcio, un hallazgo fortuito cambió todo. Un granjero desenterró antiguos códices de barro sin imaginar que contenían secretos prohibidos, secretos que desafiaban la historia oficial de la religión. Estos manuscritos, conocidos como los textos de Nag Hammadi, revelaban una visión radicalmente distinta del universo. Un relato silenciado que presentaba una verdad incómoda sobre la creación y el papel del hombre en ella. Las páginas de estos códices hablaban de un Dios diferente, de una realidad oculta tras la materia. En ellas se relataba el verdadero origen del mal y un conocimiento capaz de liberar el espíritu humano. Pero, ¿por qué se ocultó esta verdad? ¿Quiénes decidieron qué debía recordarse y qué debía ser olvidado? Los custodios de la fe temían su impacto y lo condenaron a desaparecer en las sombras. La Iglesia consolidó su dominio suprimiendo estos textos, destruyéndolos donde los hallaban. La verdad se convirtió en herejía y quienes la buscaban en enemigos. Pero la verdad nunca desaparece, solo espera ser redescubierta. Lo que estás a punto de conocer puede desafiar todo lo que creías sobre Dios y el propósito de la vida. Si alguna vez sentiste que el mundo no es lo que parece, este viaje es para ti. Lo más inquietante es que estos textos no solo reescriben la historia, sino que plantean una pregunta aterradora. ¿Y si la realidad que conocemos es solo una prisión diseñada para mantenernos dormidos? Hay algo más profundo, una verdad que pocos se atreven a enfrentar. No todos están listos para escucharla, pero aquellos que lo hagan jamás volverán a ver la realidad de la misma manera. Antes de sumergirnos en los secretos que han sido suprimidos durante siglos, necesitamos comprender el contexto en el que estos textos fueron escritos y las razones por las que el mundo no debía conocerlos. En 1945, en el árido desierto egipcio, un campesino cavaba en busca de fertilizante. Su pala golpeó algo sólido, una jarra de barro sellada, enterrada por siglos. No podía imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Al abrir la jarra, encontró antiguos códices de papiro escritos en un idioma extraño. No comprendía su valor, pero algo en ellos parecía diferente, misterioso, como si guardaran un secreto olvidado por el tiempo. Estos textos, ahora conocidos como los manuscritos de Nag Hammadi, habían permanecido ocultos por más de 1600 años. Eran fragmentos de un conocimiento prohibido, documentos que desafiaban la historia religiosa establecida. Se trataba de textos gnósticos, escritos por comunidades perseguidas que buscaban preservar sus creencias. Contenían visiones alternativas sobre la creación del mundo, la naturaleza de Dios y el propósito de la existencia humana. En el siglo IV, la Iglesia cristiana consolidó su poder, estableciendo una única doctrina aceptada. Cualquier enseñanza que cuestionara su autoridad fue declarada herética, perseguida y destruida sin contemplaciones. Temerosos de la extinción de su sabiduría, monjes disidentes escondieron estos códices lejos del alcance de quienes querían borrarlos de la historia. Su esperanza era que, algún día, alguien los encontrara. Lo que estos textos revelaban era un conocimiento profundo sobre la verdadera naturaleza del alma, el cosmos y la ilusión del mundo material. Sus mensajes contradecían la versión establecida de la divinidad. Los escritos hablaban de un creador imperfecto, el demiurgo, que dio forma al mundo físico sin comprender su verdadera naturaleza.
Afirmaban que la realidad que conocemos es solo una prisión del espíritu. Descifrar estos textos no fue tarea sencilla. Escritos en copto, su significado permaneció oculto durante años hasta que fueron traducidos y estudiados. Sus mensajes desafiaban las creencias religiosas predominantes. Este descubrimiento puso en jaque la historia oficial. ¿Qué tan cierto era lo que se nos había enseñado? ¿Por qué estos textos fueron considerados una amenaza tan grande que debían ser suprimidos por siglos? Nag Hammadi se convirtió en una grieta en la narrativa impuesta. Sus textos ofrecían una visión radicalmente distinta del propósito de la existencia, cuestionando las bases sobre las que se había construido la fe tradicional. Ahora, estas revelaciones prohibidas vuelven a la luz, desafiando las creencias arraigadas. Pero la pregunta es inevitable. ¿Estamos preparados para aceptar que la historia espiritual de la humanidad pudo haber sido manipulada? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado respuestas sobre el origen del universo. La versión tradicional nos habla de un Dios supremo que creó el mundo con orden y perfección. Sin embargo, los antiguos gnósticos sostenían una idea radicalmente distinta. Afirmaban que el universo físico no fue obra de un ser benevolente, sino de una entidad imperfecta, ciega y arrogante. El demiurgo. Este demiurgo, según los textos gnósticos, no era el Dios verdadero. Creyéndose el único creador, moldeó la materia en su ignorancia, dando forma a un mundo defectuoso, lleno de sufrimiento y limitaciones. Pero su error no fue accidental. Surgió de Sofía, la sabiduría divina, quien, al actuar sin el consentimiento de la fuente suprema, generó una separación, dando paso a una existencia plagada de ilusión y olvido. En este universo, el demiurgo impuso su dominio. Con la ayuda de entidades menores, los arcontes, tejió una red de control, manteniendo a los seres humanos atrapados en la materia, incapaces de recordar su origen. Para los gnósticos, la realidad física no era más que una prisión. Cada aspecto del mundo material, desde el tiempo hasta el deseo, servía como cadenas invisibles, diseñadas para mantenernos sumidos en la ignorancia. Pero no todo estaba perdido. En lo más profundo del ser humano, oculto bajo capas de ilusión, residía una chispa divina, un vestigio del mundo espiritual al que pertenecemos, esperando ser redescubierto. La verdadera salvación, según el gnosticismo, no llegaba a través de la fe ciega en un redentor externo, sino del conocimiento profundo. La gnosis, el despertar a la verdad, oculta tras la apariencia de la realidad. Para lograrlo, la mente debía liberarse de las falsas percepciones impuestas por el demiurgo. Solo así, el alma podía trascender la prisión de la materia y regresar a su origen divino. Esta visión chocaba frontalmente con las doctrinas religiosas tradicionales. Para los gnósticos, el mundo no era un paraíso perdido, sino un escenario de lucha, donde el despertar era la única vía de escape. Cuestionarlo todo era la clave. Nada en la realidad material debía tomarse como absoluto, pues cada creencia impuesta podía ser una trampa, diseñada para perpetuar la sumisión del espíritu. Esta enseñanza subversiva era considerada peligrosa. Amenazaba las estructuras de poder de su tiempo, pues implicaba que cada individuo, al despertar su conocimiento interno, se convertía en dueño de su destino. Pero si el mundo es una prisión creada por un ser imperfecto, ¿cómo podemos escapar de su control? Aquí es donde entra el concepto más revolucionario del gnosticismo:
En lo más profundo de la sabiduría oculta yace un concepto que desafía toda creencia establecida. La gnosis no es fe ni adoración ciega. Es conocimiento puro, una revelación que despierta el alma dormida. Para los gnósticos, la salvación no depende de rezos ni de intermediarios. No viene de fuera, sino de dentro. Es un despertar, una chispa divina que, al encenderse, disuelve la ilusión de la materia. Jesús, en estos textos, no es el Redentor tradicional. No vino a morir por los pecados del mundo, sino a revelar la verdad oculta. Enseñaba el acceso directo al conocimiento supremo. La Iglesia lo presentó como un Salvador, pero los gnósticos lo vieron como un guía, un maestro que mostraba el camino hacia la iluminación, lejos de dogmas y estructuras religiosas establecidas. En sus enseñanzas secretas, Jesús insistía en una idea revolucionaria. El mundo es una prisión. No es el destino final, sino un velo que oculta la verdadera naturaleza del ser humano. La materia, según los gnósticos, no es la obra de un Dios supremo y amoroso. Es una creación imperfecta, un reflejo distorsionado de la realidad verdadera que yace más allá del tiempo y el espacio. La gnosis no es conocimiento intelectual, es una revelación, un impacto en la conciencia que transforma al individuo. No se encuentra en libros ni en escrituras, sino en la experiencia directa de la verdad. Quienes acceden a la gnosis descubren que la existencia es un engaño. No somos cuerpos limitados, sino seres espirituales atrapados en una estructura diseñada para mantenernos ignorantes y controlados. La verdadera divinidad no está en templos ni en altares. Está dentro de cada ser humano, esperando ser recordada. El despertar gnóstico es el regreso a la esencia pura, más allá de la ilusión material. Pero si Jesús enseñó esto, ¿por qué su mensaje fue suprimido? ¿Qué fuerzas actuaron para borrar sus palabras y transformar su figura? La respuesta nos lleva al evangelio más misterioso jamás descubierto. En el desierto egipcio, oculto durante siglos, un evangelio prohibido emergió de las arenas del tiempo. Un texto que no narra milagros ni parábolas convencionales, sino secretos ocultos que desafían las creencias tradicionales sobre Jesús. Este manuscrito, atribuido a Tomás, no describe un Salvador que viene a redimir a la humanidad, sino a un maestro que entrega un conocimiento capaz de liberar el alma. Su mensaje es más profundo de lo que imaginamos. En sus palabras, Jesús no habla de un juicio final ni de recompensas en un paraíso lejano. Su enseñanza es radical. El reino de Dios no está en el cielo, ni vendrá con señales visibles. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, dice el texto. La clave para acceder a la verdad no está en rituales ni templos, sino en la búsqueda interior, en el despertar de la conciencia. Este mensaje desafía la estructura de la religión organizada. Si la salvación es un camino interno, la necesidad de intermediarios religiosos desaparece. Aquí radica el peligro que representaba este evangelio para la Iglesia. El conocimiento oculto que Jesús compartía con sus discípulos no consistía en leyes o dogmas, sino en la gnosis, el despertar de la chispa divina en cada ser humano, el reconocimiento de su origen celestial. Si conoces lo que está dentro de ti, lo que tienes te salvará. Si no lo conoces, lo que tienes te destruirá. Estas palabras revelan que el autoconocimiento es la clave de la liberación. En este evangelio, Jesús no promete salvación por fe ciega, sino por comprensión profunda. No busca seguidores que simplemente crean, sino individuos que despierten y comprendan la verdadera naturaleza de su existencia.
La visión del mundo presentada en este texto difiere enormemente de la tradición cristiana. Aquí, el pecado no es la mayor amenaza para el alma, sino la ignorancia que impide reconocer la luz interior. Cuando hagáis de los dos uno, entonces entraréis en el reino. Esta frase enigmática sugiere que la dualidad debe trascenderse. Lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, el hombre y lo divino. Esta idea se aparta del cristianismo institucionalizado que separa a Dios del hombre. Según el Evangelio de Tomás, el ser humano no es una criatura inferior que necesita redención, sino un ser divino atrapado en la materia. Por eso, el Jesús de este Evangelio no es un Mesías que carga con los pecados del mundo. Es un guía que muestra el camino hacia la verdad, enseñando que cada alma tiene el poder de alcanzar la iluminación. Si tus líderes dicen que el reino está en el cielo, entonces las aves te precederán. Si dicen que está en el mar, entonces los peces te precederán. Con esta enseñanza, Jesús descarta cualquier idea de un reino físico. Para la Iglesia ortodoxa, esta visión era peligrosa. Un Jesús que empoderaba a los individuos con conocimiento en lugar de exigir fe ciega, representaba una amenaza para el control religioso. Había que silenciar su mensaje. Así, el Evangelio de Tomás fue eliminado del canon oficial, enterrado y olvidado por siglos. Pero su mensaje sigue resonando en quienes buscan la verdad más allá de lo establecido. Este texto sugiere que la salvación no es un regalo divino, sino un proceso de autorrealización. Un viaje en el que cada alma debe recordar su origen divino y trascender las ilusiones de este mundo. Pero si este conocimiento podía liberar el alma, ¿qué otras verdades se ocultaron con él? El Evangelio de Tomás es solo el comienzo. Existen textos aún más impactantes que revelan el origen del mal y la trampa en la que vivimos. Antes del tiempo, antes de la materia, solo existía una presencia infinita, pura luz y conciencia absoluta. Desde esa fuente suprema emanaron diversas manifestaciones divinas, cada una portadora de un conocimiento eterno. Pero entre ellas surgió Sofía, la sabiduría, quien, movida por un deseo impulsivo, cometió un error fatal. Actuó sin el consentimiento de la totalidad divina, y lo que creó marcaría el destino del universo. De su acto nació un ser incompleto, fragmentado, carente de la pureza del origen. Ese ser, sin conocer su verdadera procedencia, emergió del vacío creyéndose único, sin imaginar que su existencia era fruto de un desequilibrio. Ese ser fue el Demiurgo, un ente arrogante que, en su ignorancia, asumió el rol de creador absoluto. Sin sabiduría, pero con un poder inmenso, modeló la realidad como pudo, imperfecta, limitada y llena de sombras. Construyó cielos, tierras y seres vivientes, pero su creación no era más que un reflejo distorsionado del verdadero universo. Un mundo material diseñado para mantener a sus habitantes atrapados en la ilusión. Y en su ceguera proclamó: «Yo soy el único Dios, y fuera de mí no hay nadie más». Con leyes rígidas y castigos eternos, instauró su dominio absoluto, asegurando que nadie cuestionara su autoridad. Pero lo que el Demiurgo no sabía era que, al moldear a la humanidad, había atrapado dentro de ella una chispa divina, un vestigio del poder supremo, oculto en lo más profundo de cada alma. Esa chispa es lo que el Demiurgo y sus sirvientes, los arcontes, temen. Porque si la humanidad llegara a despertar su verdadero potencial, toda la estructura de control se derrumbaría y la ilusión del mundo se rompería.
Para evitarlo, los arcontes crearon cadenas invisibles. A través del sufrimiento, el miedo y la distracción, aseguraron que pocos llegaran a cuestionar la realidad impuesta. Hicieron que las almas olvidaran su origen, pero algunos comenzaron a recordar. En sueños, en intuiciones, en momentos de profunda revelación, sus almas despertaban. Percibieron que el mundo no era su verdadero hogar y sintieron el llamado a algo más grande. El gnosticismo enseña que la salvación no llega por la fe ciega en un poder externo, sino por la gnosis, el conocimiento oculto. Solo comprendiendo la verdad, podemos romper las cadenas del engaño y escapar de la prisión del demiurgo. Sofía, al ver el error que había cometido, intentó reparar el daño. A través de señales ocultas y maestros espirituales, susurró la verdad a quienes estaban listos para escuchar, iluminando el camino de regreso a la luz. Pero el demiurgo no se quedó de brazos cruzados. Con nuevas estrategias, reforzó la ilusión, impuso religiones de control, promovió el materialismo y desvió a las almas con falsas promesas, asegurándose de que nunca despertaran. Aún así, la verdad nunca pudo ser borrada del todo. Una y otra vez, a lo largo de la historia, resurgió en los márgenes prohibidos del conocimiento, en escritos ocultos, en susurros entre los buscadores de la verdad. La pregunta ahora es inevitable. ¿Estamos dispuestos a ver más allá del velo y reclamar nuestra verdadera naturaleza? ¿O seguiremos atrapados en la ilusión que el demiurgo ha tejido para mantenernos dormidos? Durante siglos, la Iglesia no solo consolidó su doctrina, sino que persiguió ferozmente cualquier enseñanza que la desafiara. Y entre todas, el gnosticismo representaba su mayor amenaza. Para imponer su versión de la fe, etiquetó al gnosticismo como herejía. Sus seguidores fueron perseguidos, sus textos prohibidos y sus ideas condenadas al olvido en una de las campañas de censura más implacables de la historia. Bibliotecas enteras ardieron. Manuscritos antiguos que contenían conocimientos prohibidos fueron reducidos a cenizas. Cada pergamino que cuestionaba la estructura del poder religioso fue erradicado sin piedad. Los concilios eclesiásticos decretaron la destrucción total de estos escritos. Evangelios como el de Tomás y el apócrifo de Juan fueron prohibidos y poseerlos significaba la muerte. No podían permitir que este mensaje se difundiera. Sin embargo, algunos guardianes del conocimiento arriesgaron sus vidas para preservar estos textos. Monjes y sabios los ocultaron en cuevas y desiertos, esperando que algún día fueran redescubiertos. El gnosticismo nunca desapareció por completo. Sus enseñanzas influyeron en el hermetismo, la cábala y sociedades secretas, donde se transmitieron en símbolos y rituales codificados para evadir la censura de la Iglesia. Incluso bajo persecución, sus ideas encontraron caminos para sobrevivir. Y con el paso del tiempo, el interés por estos textos prohibidos no hizo más que crecer, alimentando la eterna lucha entre la verdad y el control. En 1945, los manuscritos de Nag Hammadi cambiaron todo. De repente, los evangelios que habían sido borrados de la historia resurgieron, desafiando la versión oficial de la fe e iluminando un conocimiento que había sido suprimido. A pesar de siglos de represión, el mensaje gnóstico sigue resonando. Nos habla de un despertar, de un poder interno que no necesita intermediarios. Un conocimiento que la Iglesia temió tanto, que intentó destruirlo por completo. Hoy, sabemos que la historia fue escrita por quienes ostentaban el poder. Pero el hallazgo de estos textos prohibidos nos deja una pregunta inquietante.
¿Qué otras verdades han sido ocultadas y cuántas más aún están esperando ser descubiertas? A lo largo de la historia, la humanidad ha sospechado que la realidad no es lo que parece. Diferentes tradiciones han señalado que vivimos dentro de una estructura ilusoria, diseñada para mantenernos atrapados en una percepción limitada. El gnosticismo afirma que el mundo material es una prisión creada por un ser ignorante. Este concepto se ha mantenido vivo a través de los siglos, influenciando no solo la espiritualidad, sino también la filosofía y el arte. En tiempos modernos, la idea de que la realidad es una simulación ha ganado popularidad. Películas como Matrix han tomado inspiración en esta visión, presentando un mundo manipulado que oculta una verdad detrás del velo. El protagonista de Matrix descubre que su vida entera fue una ilusión, diseñada para mantenerlo obediente. De manera similar, los gnósticos enseñaban que el conocimiento interno era la única forma de romper el control de la materia. Este concepto resuena con muchos buscadores espirituales que sienten que la sociedad actual impone barreras mentales. La educación, los sistemas políticos y las creencias establecidas a menudo actúan como los arcontes, perpetuando la ignorancia. Para los gnósticos, el despertar espiritual significaba liberarse de la manipulación de la realidad. Esto no solo implicaba un cambio de pensamiento, sino una transformación interna que permitía percibir el verdadero orden del cosmos. El autoconocimiento sigue siendo un pilar en muchas tradiciones místicas y esotéricas. A lo largo de la historia, diferentes corrientes espirituales han promovido la introspección como clave para acceder a una verdad más profunda. Las filosofías orientales también comparten esta visión. Conceptos como el maya en el hinduismo describen el mundo físico como una ilusión, lo que refuerza la idea de que el despertar no es externo, sino interno. La física cuántica, en cierto modo, se alinea con esta perspectiva. Experimentos han demostrado que la realidad se comporta de manera diferente dependiendo de la observación, lo que sugiere que la conciencia juega un papel fundamental en la existencia. A medida que la tecnología avanza, la idea de vivir en una simulación se vuelve más plausible. Algunas teorías científicas sugieren que nuestro universo podría ser una construcción artificial, lo que daría peso a la visión gnóstica. En un mundo hiperconectado, la distracción se ha convertido en el mayor obstáculo para el despertar. Redes sociales, entretenimiento y obligaciones mundanas desvían la atención de las preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Quienes buscan respuestas fuera de los dogmas tradicionales encuentran en el gnosticismo una alternativa. No requiere fe ciega ni obediencia a estructuras religiosas, sino un camino personal de autodescubrimiento y expansión de la conciencia. El conocimiento gnóstico no solo influye en la espiritualidad, sino también en el pensamiento filosófico. Autores y pensadores han explorado cómo la percepción de la realidad puede ser manipulada, fomentando una reflexión crítica. La idea de que la humanidad está atrapada en una realidad artificial plantea una pregunta inquietante. Si esto es cierto, ¿cómo podemos liberarnos? Para los gnósticos, la respuesta siempre ha estado en la búsqueda interna de la verdad. El despertar espiritual no es un evento instantáneo, sino un proceso continuo. Cada revelación nos acerca más a comprender nuestro propósito y el verdadero significado de la existencia, más allá de la ilusión material. La pregunta final es inevitable. Si el mundo que nos rodea no es la realidad absoluta, ¿qué papel jugamos en este gran engaño? La respuesta podría estar esperando en lo más profundo de nuestra propia conciencia. Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado respuestas más allá de lo evidente.
Nos han dicho qué creer, qué pensar, cómo vivir. Pero, ¿qué pasaría si todo lo que asumimos como verdad fuese solo una ilusión? Los textos de Nag Hammadi revelan un conocimiento oculto que desafía las narrativas establecidas. Un llamado a despertar, a cuestionar lo que nos rodea y a mirar más allá de las sombras impuestas por el mundo material. En su esencia, el gnosticismo nos recuerda que la verdadera iluminación no viene del exterior, sino del interior. La chispa divina, oculta bajo capas de olvido, aguarda ser redescubierta por aquellos dispuestos a mirar en su interior. El despertar no es un evento repentino, sino un proceso. Un viaje que nos lleva a desaprender lo que nos han inculcado y a construir un nuevo entendimiento, basado en la verdad oculta que ha sido suprimida durante siglos. El mundo material, con sus distracciones y dogmas, busca mantenernos dormidos. Pero en cada uno de nosotros reside una verdad olvidada, una memoria ancestral que nos conecta con la fuente de todo conocimiento y existencia. Para los gnósticos, el mundo no es un hogar, sino una prisión. Sus enseñanzas nos invitan a mirar más allá de lo tangible, a comprender que la salvación no está en lo externo, sino en el autoconocimiento. Enfrentar la verdad puede ser aterrador. Significa soltar las certezas cómodas, romper las cadenas invisibles y atreverse a ver el mundo como realmente es. Pero quienes dan ese paso nunca vuelven a ser los mismos. Si todo lo que conoces fuese una ilusión, ¿te atreverías a descubrirlo? La decisión es tuya. Seguir en la seguridad de lo familiar o aventurarte en lo desconocido en busca de la verdad última. El gnosticismo nos deja una pregunta esencial. ¿Continuaremos aceptando el mundo como nos lo han presentado o exploraremos el camino del despertar? La respuesta está en cada uno de nosotros, esperando ser encontrada. Si este conocimiento te ha hecho reflexionar, suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Comparte este video y deja tu comentario. ¿Qué enseñanza de Nag Hammadi resonó más contigo?